El comandante Jake Morrison se paró en la gran ventana de su nave y observó cómo la flota enemiga se acercaba. Las naves alienígenas parecían bichos metálicos gigantes flotando en la oscuridad del espacio. Había cientos de ellos, tal vez miles, cada uno era más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido antes de hoy. Señor, se están moviendo a posición de ataque, dijo la teniente Amy Carter desde su puesto. Sus manos se movieron rápidamente sobre los botones y pantallas brillantes. Creen que estamos derrotados. Jake asintió, pero no sonrió. Los alienígenas tenían buenas razones para pensar que, durante los últimos 3 días, la flota de defensa de la Tierra había estado huyendo de cada combate. Perdían naves, se retiraban, enviaban llamadas desesperadas de ayuda que no llegaban a ninguna parte. Parecía que los humanos eran débiles y asustaban a los alienígenas. Se hacían llamar el Imperio Zapiriano. Habían conquistado docenas de mundos por toda la galaxia. Sus exploradores les habían dicho que la Tierra estaba llena de criaturas primitivas que apenas sabían volar entre planetas. Presa fácil del poderoso imperio. Capitán Brooks, ¿están listos ahí fuera? Jake habló por su comunicador. Listos y esperando, comandante. La respuesta fue de la capitana Lisa Brooks. Su voz era tranquila y firme. Se escondía en el cinturón de asteroides con casi 200 naves. Los alienígenas no tenían ni idea de que ella estaba allí. Jake miró la pantalla táctica. La flota enemiga se extendía alrededor de la Tierra como si ya la poseyeran. Sus naves eran elegantes y poderosas, cubiertas de armas que podían quemar ciudades enteras, pero volaban en filas ordenadas. Como si estuvieran en un desfile. No esperaban una pelea de verdad. Amy, ¿cuánto tardarían en estar en posición? Jake preguntó. 5 minutos, señor. Quizás menos. Jake contestó el intercomunicador de la nave. Todos, aquí el comandante. En unos minutos, les mostraremos a estos extraterrestres lo que los humanos realmente pueden hacer. Creen que somos débiles porque huimos. Creen que tenemos miedo porque perdimos algunas naves, pero cada humano que murió en los últimos 3 días murió para hacer posible este momento. Hizo una pausa y miró de nuevo a la flota alienígena. Vinieron para esclavizarnos. Vinieron pensando que solo éramos animales inteligentes. Están a punto de aprender que los humanos son lo más peligroso de esta galaxia. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos. Todos conocían el plan que habían practicado cientos de veces. Las mejores naves de la Tierra estaban ocultas por todo el sistema solar, esperando la señal. Los extraterrestres habían caído en la trampa. Señor, están lanzando sus fuerzas de desembarco, informó Amy. Parece que quieren tomar el planeta intacto. Jake casi se rió. Los extraterrestres estaban tan seguros que ya estaban planeando desfiles de la victoria que no tenían ni idea de que todas las instalaciones humanas que veían estaban vacías. Las verdaderas bases militares estaban ocultas bajo tierra o en la cara oculta de la luna. Era hora de llamar a la caballería. Jake dijo que había abierto un canal con todas las naves ocultas del sistema solar. Todas las unidades, aquí Morrison, ejecuten. Operación Regreso a casa. Muéstrenles cómo se ve realmente la Tierra cuando está enojada. La primera señal de problemas para los extraterrestres vino de atrás. La capitana Lisa Brooks y su grupo de batalla abandonaron el hiperespacio justo en medio de la formación enemiga. Sus naves parecían fantasmas. Sus armas ya estaban cargadas y listas. Los extraterrestres esperaban ver supervivientes humanos destrozados alejándose de la Tierra. En cambio, se encontraron rodeados de naves de guerra impecables que no se parecían en nada a las naves dañadas que habían estado persiguiendo. Estas naves eran más grandes, más rápidas y estaban cubiertas de armas que los extraterrestres nunca habían visto. Aquí la capitana Brooks a todas las naves alienígenas, transmitió Lisa en su frecuencia de comunicación. Han venido al barrio equivocado. La voz del almirante Zapirano crepitó por la radio hablando en un inglés mal hablado. Imposible. Su flota está destruida. Vimos sus naves arder. Vieron lo que queríamos que vieran, respondió Jake. Esas eran nuestras naves antiguas, nuestros modelos obsoletos. Los dejamos perseguirlos mientras nuestra flota real se posicionaba. Bienvenidos a la Tierra, donde la presa caza al depredador. La formación alienígena comenzó a desintegrarse mientras sus naves intentaban virar y enfrentarse a la nueva amenaza. Pero no había una sola amenaza. Naves emergían de detrás de cada luna, de cada asteroide, de cada trozo de basura espacial, lo suficientemente grande como para ocultar un acorazado.
El verdadero poder militar de la Tierra había estado esperando pacientemente este momento. «Dios mío», susurró la doctora. Michelle Torres desde su nave médica. Observaba la exhibición táctica mientras cientos de naves humanas se rebelaban. De verdad lo hicimos, pero de verdad los engañamos. Los alienígenas comenzaron a disparar salvajemente en todas direcciones. Sus ordenadas líneas de batalla se derrumbaron en el caos mientras los capitanes recibían órdenes contradictorias y el pánico se extendía por sus filas. Habían venido esperando luchar contra primitivos con armas simples. En cambio, se encontraron enfrentando una emboscada coordinada por una especie que había estado planeando este momento durante meses. El coronel Danny Wright observó desde su lanzadera de asalto cómo las naves alienígenas comenzaban a colisionar entre sí en su confusión. Míralos. «Corran», les dijo a sus marines. «No son tan duros cuando la lucha es justa». Pero la lucha no fue justa. Fueron 3 días de planificación cuidadosa y ejecución perfecta contra un enemigo que se había vuelto perezoso por tantas victorias fáciles. Los humanos habían estudiado todas las batallas que los zapirianos habían librado, conocían sus tácticas, sus debilidades, su arrogancia. «Señor, intentan retirarse», informó Amy. «Hoy no», dijo Jake. «Hoy aprenden lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. Hoy la galaxia aprende lo que los humanos pueden hacer cuando luchan por su hogar». La segunda flota de la Tierra había llegado y las filas alienígenas se sumieron en el caos. El almirante Kevin Hayes se encontraba en el puente de su nave insignia, la EDS Vengeance, y observó cómo la flota alienígena se desmoronaba. Los zapirianos habían estado volando en perfecta formación hacía apenas unos minutos. Ahora, sus naves giraban en todas direcciones intentando averiguar de dónde provenía el ataque. «Señor, recibimos múltiples llamadas de socorro de la flota enemiga», informó su oficial de comunicaciones. «Están pidiendo refuerzos, órdenes de retirada y algunos simplemente gritan». Kevin sonrió con tristeza. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a algo así en siglos. Habían conquistado civilizaciones débiles que no podían defenderse. Habían olvidado lo que se sentía ser emboscados. «Ataquen primero a sus naves de mando», ordenó Kevin. «Corten la cabeza y el cuerpo muere». Las armas humanas eran diferentes a todo lo que los extraterrestres habían visto. En lugar de rayos de energía que podían ser desviados por escudos, los humanos usaban proyectiles sólidos que se movían a velocidades increíbles. Trozos de metal del tamaño de autos se estrellaban contra los cascos alienígenas y los atravesaban como papel. La doctora Michelle Torres observaba la batalla desde su nave médica, la EDS Mercy. Se suponía que debía atender a soldados humanos heridos, pero hasta el momento, los extraterrestres estaban recibiendo todo el daño. Sus naves explotaban en destellos brillantes cuando las armas humanas encontraban sus puntos débiles. «Es increíble», le dijo a su equipo médico. «Estudiamos los diseños de sus naves durante meses. Sabemos exactamente dónde golpearlos para causar el máximo daño». Los extraterrestres respondían al fuego, pero sus disparos eran salvajes y descoordinados. Sus capitanes se gritaban órdenes, pero nadie escuchaba. Algunas naves intentaban retirarse mientras otras intentaban atacar. Muchas simplemente flotaban en el espacio. Sus tripulaciones también estaban conmocionadas. El coronel Danny Wright ya se dirigía a abordar una de las naves alienígenas inutilizadas. Su lanzadera de asalto sobrevoló él. En el caos de la batalla, esquivando restos en llamas y disparos perdidos, sus marines estaban ansiosos por atrapar a los soldados enemigos que habían venido a esclavizar su planeta. «Recuerden, queremos prisioneros». Danny le dijo a su equipo por radio que debíamos averiguar todo lo posible sobre su imperio, pero si se resistían, no les mostraríamos piedad. La lanzadera se acopló a un crucero alienígena averiado. El casco de la nave estaba desgarrado por varios puntos y las luces parpadeaban. Los marines de Danny atravesaron la esclusa de aire y entraron en la nave alienígena. Los zapiranos que estaban dentro no se parecían en nada a lo que los humanos esperaban. Eran altos y delgados, de piel gris y grandes ojos negros. Se movían lentamente y parecían confundidos por la repentina violencia. Sus armas estaban diseñadas para el combate a larga distancia, no para el combate cuerpo a cuerpo en pasillos estrechos. «Por favor, ríndanse», dijo uno de los alienígenas en un inglés mal hablado. «No sabíamos que los humanos fueran tan fuertes». Danny miró a la criatura con disgusto. «Vinieron aquí para esclavizarnos. Iban a matar a millones de inocentes. Pensaron que simplemente los dejaríamos». Mientras tanto,
La teniente Sarah Palmer estaba usando su magia de guerra electrónica desde el puente del EDS Thunder. Su trabajo consistía en interferir las comunicaciones alienígenas y volver sus propios sistemas en su contra. Había estado estudiando tecnología zapiriana durante meses, aprendiendo cada punto débil. Me gustan sus sistemas de navegación, le informó a su capitán. Puedo hacer que sus naves choquen entre sí si quieres. Hazlo, respondió el capitán. Muéstrales lo que los hackers humanos pueden hacer. Los dedos de Sarah danzaban sobre su teclado en la pantalla. Podía ver las redes de las naves alienígenas como una telaraña. Plantó virus que se propagaban de nave en nave, convirtiendo sus computadoras de puntería en armas contra su propia flota en el campo de batalla. Las naves zapirianas comenzaron a dispararse entre sí. Sus sistemas de defensa automatizados no podían distinguir entre naves humanas y sus propias naves. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras la flota alienígena se desgarraba. El capitán Roy Jackson se lo estaba pasando en grande cazando naves enemigas que huían. Su destructor, el EDS Ripe, era más rápido que cualquier cosa que los alienígenas tuvieran cada vez que una nave zaperiana lo intentaba. Para escapar, él estaba allí para cortarles el paso. Esto es demasiado fácil, le dijo a su oficial de armas. Corin como canejos asistados. Señor, estamos captando una transmisión de su nave insignia, informó su oficial de comunicaciones. El almirante alienígena quiere hablar. Roy aceptó la llamada. El almirante alienígena apareció en su pantalla. Sus grandes ojos. Llenos de miedo y confusión, comandante humano, deseamos negociar. No comprendimos su verdadera fuerza. No hay nada que negociar. Roy respondió, vinieron aquí para destruirnos, ahora los destruiremos. La única pregunta es si alguno de ustedes vivirá lo suficiente para volver a casa y advertir a su imperio. La imagen del almirante alienígena parpadeó y desapareció cuando otra nave humana destruyó su nave insignia. Los zapirianos habían perdido por completo su estructura de mando. Las naves individuales se rendían o intentaban huir, pero no quedaba coordinación. La ingeniera Betty Clark estaba forzando los motores de su nave al máximo para seguir el ritmo de los alienígenas en retirada. El EDS Thunder era uno de los acorazados humanos más nuevos, construido con tecnología que los alienígenas desconocían. Señora, los motores están al 120%. Su asistente informó, no podemos mantener esto por mucho tiempo. No necesitamos mucho tiempo. Betty respondió, esta batalla terminará en 1 hora. Después de eso, podemos tomarnos nuestro tiempo para cazar a los supervivientes. La flota alienígena, que antes contaba con miles de unidades, ahora estaba reducida a grupos dispersos de naves dañadas. Algunas eran restos en llamas a la deriva en el espacio. Otras habían sido capturadas por grupos de abordaje humanos. Algunas seguían intentando luchar, pero eran superadas en número y armamento. La oficial de comunicaciones Nancy Witte escuchaba las llamadas de socorro alienígenas y las traducía para los comandantes humanos. Los zafirianos pedían una evacuación inmediata, abandonando sus planes de invasión y advirtiendo a su imperio sobre el verdadero poder militar de la humanidad. Señor, están enviando mensajes a sus mundos de origen. Informó al almirante Hayes, les están diciendo a todos que los humanos no somos la especie primitiva que creían que éramos. El almirante Hayes asintió. Bien, que corran la voz. Que cada civilización alienígena de la galaxia sepa lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. La batalla se estaba convirtiendo en una derrota completa. El poderoso imperio zaperiano, que había docenas de mundos, estaban siendo humillados por una especie que consideraban apenas civilizada. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y no les gustaba nada la sensación. El capitán Roy Jackson presionó su destructor con más fuerza que nunca mientras perseguía a 3 cruceros zapirianos que huían hacia el límite del sistema solar. Los alienígenas que habían venido a conquistar la Tierra corrían por sus vidas y Roy no iba a dejarlos escapar para decirle a su imperio cómo vencer a la humanidad. Señor, intentan alcanzar la distancia de salto, informó su navegante. Si se alejan lo suficiente del Sol, pueden escapar al hiperespacio. No va a pasar, dijo Roy con firmeza. Disparen con todas nuestras fuerzas contra sus motores. Los quiero muertos en el agua. El EDS Ripe hizo honor a su nombre al desatar una ráfaga de proyectiles cinéticos contra las naves que huían. Los proyectiles de metal sólido se movían tan rápido que eran invisibles hasta que alcanzaban sus objetivos. La sección trasera del motor del crucero alienígena líder explotó en una lluvia de chispas y escombros. Las otras 2 naves
Intentó cambiar de rumbo, pero las naves humanas estaban diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad. La tripulación de Rogi se había entrenado para este tipo de persecución durante toda su carrera. Conocían cada truco, cada maniobra evasiva, cada táctica desesperada que los alienígenas podrían intentar. El objetivo adquirió sus armas. El oficial anunció que la segunda nave estaba ralentizando sus motores dañados. Acabar con ellos. Roy ordenó que no hubiera supervivientes que pudieran reportarse. De vuelta a su imperio, la ingeniera Betty Clark obraba milagros en la sala de máquinas del acorazado EDS Thunder. Su nave estaba buscando a un grupo de naves alienígenas que habían intentado esconderse en el cinturón de asteroides. El problema era que las naves humanas no estaban diseñadas para volar a través de campos de rocas flotantes a alta velocidad. «Señora, estamos recibiendo impactos de los asteroides», gritó su asistente. «El casco aguanta, pero no podemos seguir así para siempre». Betty sonrió mientras ajustaba el flujo de energía a los escudos. «No se preocupen por las rocas, preocúpense por los alienígenas que se esconden detrás de ellas. Eligieron el lugar equivocado para su última resistencia». Los sensores del Thunder podían ver a través del campo de asteroides como si fuera espacio vacío. La tecnología humana había avanzado mucho más allá de lo que los zapirianos esperaban. Sus naves podrían ser invisibles para los sensores alienígenas, pero no podían esconderse del ejército terrestre. «Ahí», dijo Betty señalando su pantalla. 3 naves se escondían detrás de ese gran asteroide. Creen que están a salvo. Los cañones principales del Thunder dispararon a través del campo de asteroides con precisión perfecta. El primer disparo vaporizó la roca tras la que se escondían los alienígenas. El segundo y el tercer disparo destruyeron las naves enemigas antes de que pudieran reaccionar. El mayor Pete Davis estaba liderando una cacería diferente. Sus fuerzas terrestres asaltaban las bases alienígenas construidas sobre asteroides capturados en todo el sistema solar. Los zefirianos habían establecido puestos operativos avanzados, confiados en que pronto controlarían todo el espacio humano. Muvons, muvons. Gritó Pete mientras sus soldados irrumpían a través de la esclusa de aire de un puesto de mando alienígena. Habían tenido 3 días para atrincherarse, pero no esperaban que... Los encontré tan rápido que los alienígenas dentro de la base no se parecían en nada a los orgullosos conquistadores que habían llegado a la Tierra. Estaban asustados, confundidos y completamente desprevenidos para el combate cuerpo a cuerpo. Sus armas estaban diseñadas para combates entre naves, no para batallas de infantería en pasillos estrechos. Los soldados de Pete se movían por la base como si fuera suya. Habían entrenado durante años en entornos como este. Todas las bases militares humanas tenían instalaciones alienígenas simuladas donde los soldados podían practicar el combate en gravedad cero y espacios confinados. «Señor, hemos asegurado el centro de mando». Uno de sus sargentos informó que los alienígenas intentaban destruir sus computadoras, pero los detuvimos a tiempo. «Buen trabajo». Pete respondió, «Inteligencia querrá ver todo lo que tienen. Tal vez descubramos dónde se encuentran sus mundos de origen». Los alienígenas habían cometido un error crítico al subestimar la determinación humana. Pensaron que conquistar la Tierra sería como todas sus victorias anteriores. Esperaban que los humanos se rindieran al ver el tamaño de la flota de invasión. En cambio, se encontraron luchando contra un enemigo que se había estado preparando para este momento durante años. Todos los humanos sabían que su especie... Finalmente, se encontraron con alienígenas hostiles. Se habían estado preparando para la guerra desde el primer día que llegaron a las estrellas. La oficial de comunicaciones Nancy Witte interceptaba mensajes cada vez más desesperados de las fuerzas alienígenas dispersas. Los zapirianos pedían una evacuación inmediata, abandonando sus planes de invasión y enviando advertencias a su imperio. «Señor, están transmitiendo en todas las frecuencias», informó al almirante Hayes. «Les dicen a sus mundos natales que los humanos son extremadamente peligrosos y deben evitarse a toda costa». El almirante Hayes asintió con satisfacción. «Que corran. Que les digan a todos en la galaxia qué sucede cuando se amenaza a la Tierra. El miedo es un arma poderosa». El almirante alienígena, que había sobrevivido a la destrucción de su nave insignia, ahora transmitía mensajes de rendición a cualquier nave humana que los escuchara. Su orgulloso imperio se había visto obligado a implorar clemencia a la especie a la que habían venido a esclavizar. Comandantes humanos, nos rendimos incondicionalmente. La voz del alienígena crepitó en la radio. No conocíamos su verdadera fuerza. Pensábamos que eran una especie primitiva. Nos equivocamos. Capitán Lisa Brooks,
quien había iniciado la emboscada. El cinturón de asteroides coordinaba las operaciones finales de limpieza. Sus naves buscaban las últimas naves alienígenas que aún intentaban escapar. Aquí Brooks, a todas las unidades. Transmitió, la batalla principal ha terminado, pero aún no hemos terminado. Toda nave alienígena que escapa es una amenaza potencial para la Tierra. Hemos terminado este trabajo por completo. Las naves humanas se dispersaron por el sistema solar como una red, atrapando a toda nave alienígena que intentaba huir. Algunos ceerianos se habían escondido en los planetas exteriores con la esperanza de esperar a que terminara la batalla y escapar. Más tarde, encontraron naves de patrulla humanas esperándolos. Otros habían intentado rendirse, pero los humanos no estaban dispuestos a perdonar. La Tierra había sido amenazada con esclavitud y genocidio. Los alienígenas habían llegado esperando una victoria fácil y una conquista total. Ahora estaban aprendiendo que los humanos no perdonaban fácilmente ese tipo de amenaza. Draw. Michelle Torres. Torres observó las etapas finales de la batalla desde su nave médica. Esperaba atender a miles de soldados humanos heridos, pero las bajas fueron casi todas del lado alienígena. La emboscada había funcionado a la perfección. «Es increíble», dijo a su equipo médico. «Destruimos completamente su flota y apenas perdimos naves. Nunca tuvieron una oportunidad. Una vez que los atrapamos, la batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. La galaxia estaba a punto de descubrir que la Tierra no era el mundo indefenso que los extraterrestres esperaban. La humanidad se había anunciado a las estrellas con una fuerza abrumadora. El mensaje era claro: ataca la Tierra bajo tu propio riesgo. El analista de inteligencia Chris Taylor, sentado en su búnker subterráneo bajo las montañas rocosas, observaba pantallas llenas de datos alienígenas. Las computadoras zapirianas capturadas contenían información que cambiaría todo lo que los humanos sabían sobre la galaxia. Lo que leía le heló la sangre. «Señor, necesita ver esto», le gritó a su supervisor. «El Imperio Zaperiano controla más de 300 sistemas estelares. Tienen una flota de más de 50.000 naves y no son la mayor potencia de la galaxia». El supervisor se inclinó sobre el hombro de Chris y leyó los archivos alienígenas. La galaxia estaba llena de imperios que hacían parecer pequeños a los zafirianos. Había especies con millones de naves, otras que podían destruir planetas enteros con una sola arma. La Tierra acababa de convertir en enemigos a civilizaciones que los humanos ni siquiera podían imaginar. «¿Cuántas de sus naves destruimos?». El supervisor preguntó por 800. Chris respondió: «Eso suena a mucho, hasta que te das cuenta de que tienen 50.000 más de donde vinieron». Pero los datos alienígenas también revelaron algo importante: la invasión zapirana de la Tierra se había transmitido por todo su imperio. Todos los mundos alienígenas habían observado su poder. La flota fue destruida por humanos primitivos. Las ondas de choque se propagaban por el espacio alienígena a una velocidad superior a la de la luz. La capitana Ellen Moore ya estaba en el espacio profundo observando cómo se propagaban esas ondas de choque. Su nave furtiva, la EDS Ghost, era invisible a los sensores alienígenas mientras seguía a las naves zaperianas en retirada hacia su territorio natal. «Capitán, estamos captando un tráfico de comunicaciones masivo». Su oficial de comunicaciones informó: «Los alienígenas están convocando reuniones de emergencia, retirando flotas y enviando advertencias sobre humanos». Ellen sonrió al escuchar los mensajes interceptados. Los extraterrestres estaban aterrorizados. Nunca habían visto una especie defenderse con tanta eficacia. La mayoría de las civilizaciones se rindieron inmediatamente o murieron rápidamente. Los humanos no habían hecho ninguna de las dos cosas. «Nos llaman habitantes de los mundos de la muerte». El oficial de comunicaciones continuó: «Aparentemente, creen que la Tierra es demasiado peligrosa para producir formas de vida normales. Dicen que solo las especies más violentas podrían evolucionar en nuestro planeta». Ellen tuvo que admitir que los extraterrestres no estaban del todo equivocados. La Tierra era un mundo violento en comparación con la mayoría de los planetas. Los humanos habían evolucionado como cazadores y supervivientes. Se habían abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria de su planeta, siendo más inteligentes y agresivos que todo lo demás. Los mensajes alienígenas entraban en pánico cada hora. Las especies que nunca habían oído hablar de los humanos ahora intentaban desesperadamente aprender todo lo posible sobre la Tierra. El Consejo Galáctico, que había ignorado los primeros intentos de contacto pacífico de la humanidad, estaba celebrando sesiones de emergencia sobre la amenaza humana.
El almirante Paul Young se coordinaba con el cuerpo diplomático de la Tierra a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Las naciones alienígenas que se habían negado a comerciar. Los humanos ahora enviaban embajadores. Especies que antes consideraban la Tierra un lugar remoto y primitivo ahora ofrecían alianzas militares. Señor, estamos recibiendo solicitudes de contacto de más de 40 gobiernos alienígenas diferentes, informó su asistente. Todos quieren establecer relaciones diplomáticas de inmediato. Paul rió con amargura. ¿Dónde estaban esas peticiones diplomáticas cuando llegamos por primera vez a las estrellas, cuando intentábamos unirnos pacíficamente a la comunidad galáctica? Ahora que han visto nuestras naves de guerra, de repente todos quieren ser nuestros amigos. Lo cierto es que los humanos primero intentaron la diplomacia. Enviaron naves de exploración pacíficas para contactar con civilizaciones alienígenas. La mayoría de las especies las ignoraron por completo. Otras exigieron que los humanos demostraran su valía antes de unirse a la sociedad galáctica. Los zafirianos eran diferentes. Estudiaron a la humanidad durante meses antes de decidir que la Tierra sería una buena adición a su imperio. Consideraban a los humanos criaturas débiles que podían ser fácilmente conquistadas y esclavizadas. La ceninoióloga doctora Kate Miller estudiaba el equipo alienígena capturado y averiguaba por qué los zapirianos habían fracasado tan estrepitosamente. Su tecnología era avanzada, pero antigua. Habían usado las mismas armas y tácticas durante miles de años porque nunca habían necesitado mejorar. Es increíble, le dijo a su equipo de investigación. Sus naves son más avanzadas que las nuestras, pero están diseñadas para luchar contra seres primitivos que no. Defiéndanse. Nunca se han enfrentado a un enemigo que pudiera adaptarse e innovar durante la batalla. Las armas zapirianas eran poderosas pero lentas. Sus naves estaban fuertemente blindadas, pero eran poco maniobrables. Sus tácticas se basaban en una fuerza abrumadora contra oponentes indefensos. Cuando se toparon con humanos capaces de pensar y defenderse, sus ventajas desaparecieron. La investigación del Dr. Miller revelaba la debilidad fundamental de la mayoría de las civilizaciones galácticas. Se habían ablandado tras tantas victorias fáciles. Habían olvidado cómo luchar contra un enemigo que se negaba a rendirse. Miren esto, dijo señalando un arma alienígena dañada. Este diseño tiene más de 5000 años. Han hecho pequeñas mejoras, pero el concepto básico no ha cambiado. Dejaron de innovar porque no lo necesitaban. Mientras tanto, el ejército humano ya estaba planeando sus próximos movimientos. La invasión zafirana había revelado que la Tierra estaba rodeada de imperios alienígenas hostiles. La única forma de sobrevivir era hacerse más fuerte y más peligroso que cualquiera de ellos. El general Mark Thompson se reunía con el presidente Alex Cooper para discutir la nueva estrategia militar de la Tierra. La exitosa defensa les había dado tiempo, pero también había puesto en la mira a la humanidad. Señor presidente. Debemos asumir que más flotas alienígenas ya están en camino, explicó el general. Los zaperianos fueron solo los primeros. Todos los imperios de la galaxia saben ahora que la Tierra tiene recursos que vale la pena tomar y defensas que vale la pena probar. El presidente Cooper asintió con gravedad. ¿Qué recomienda? Nos expandimos de inmediato, respondió Thompson. Construimos más naves, establecemos bases en todo el sistema solar y empezamos a buscar aliados. La galaxia ha visto lo que sucede cuando nos subestiman. Ahora debemos asegurarnos de que nunca tengan la oportunidad de corregir sus errores. Los datos alienígenas revelaban tanto aliados como enemigos potenciales. Había docenas de especies más pequeñas que vivían con miedo a los grandes imperios. Habían sido conquistadas, esclavizadas o simplemente ignoradas por las potencias galácticas. Estas especies podrían aceptar la protección humana a cambio de tecnología y recursos. El embajador Tom Martínez ya estaba contactando a estos aliados potenciales. Sus mensajes eran simples y directos. La humanidad protegería a cualquier especie que la ayudara contra los grandes imperios. Era una oferta que muchas civilizaciones desesperadas no podían rechazar. La clave es construir una coalición antes de que los grandes imperios se organicen contra nosotros. Martínez explicó a su equipo diplomático: necesitamos amigos y los necesitamos rápido. La galaxia estaba cambiando más rápido de lo que nadie esperaba. La derrota zapiriana había creado un vacío de poder que docenas de especies se apresuraban a llenar. Algunas querían aliarse con los peligrosos humanos. Otras querían destruir la Tierra antes de que la humanidad pudiera fortalecerse. Pero el mensaje era claro para todos:
La galaxia tenía un nuevo jugador y ese jugador no seguía las viejas reglas que los humanos habían establecido. Se anunciaron a las estrellas con una violencia abrumadora y nada volvería a ser igual. El presidente Alex Cooper se presentó ante la Asamblea de la Tierra Unida en una colonia lunar reconstruida, observaba a representantes de todas las naciones de la Tierra. Habían pasado 6 meses desde la invasión zapiriana y todo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola en la galaxia y ya no eran débiles compañeros humanos, comenzó a decir, transmitiendo su voz a miles de millones de personas en la Tierra y sus colonias hace 6 meses. Los extraterrestres llegaron a nuestro mundo esperando encontrar seres primitivos que pudieran conquistar fácilmente. Encontraron algo muy diferente. Nos encontraron a nosotros. La asamblea estalló en vítores. Todos en la Tierra conocían la historia de cómo la segunda flota apareció como fantasmas de la oscuridad y destruyó la invasión alienígena. Se había convertido en la victoria militar más famosa de la historia de la humanidad. Hoy, puedo anunciar que ya no solo defendemos nuestro hogar, continuó Cooper, nos estamos expandiendo más allá de nuestro sistema solar. Las primeras naves coloniales humanas se lanzarán el próximo mes y llevarán a nuestra gente a las estrellas. La almirante Grace Turner supervisaba la construcción de esas naves coloniales en los enormes astilleros orbitales alrededor de Marte. No eran naves de exploración como las que los humanos habían construido antes de la guerra. Eran ciudades móviles, protegidas por armas que podrían destruir flotas enteras. Señora, las nuevas naves de guerra van adelantadas, informó su ingeniero jefe. Tendremos 12 listas para el lanzamiento a finales de mes. Grace asintió con satisfacción. Las nuevas naves se construyeron con todo lo que los humanos habían aprendido al estudiar la tecnología alienígena capturada. Eran más rápidas que los cruceros zapirianos, estaban más armadas que las naves de guerra alienígenas y fueron diseñadas por una especie que había aprendido a luchar por la supervivencia. Bien, dijo. La galaxia ha visto lo que sucede cuando nos atacan. Ahora verán lo que sucede cuando nos enfrentemos a ellos. La expansión humana ya estaba causando pánico entre las civilizaciones alienígenas. El embajador Tom Martínez recibía ofertas de rendición de antiguos estados clientes ceterianos casi a diario. Estas especies habían vivido bajo el dominio alienígena durante siglos y querían protección humana. Señor embajador, por favor, suplicó el representante del sistema Kepler. Nuestro mundo tiene recursos que su gente necesita, metales raros, cristales de energía. Lo que quiera, solo prométanos que nos protegerá de los imperios. Tom sonrió diplomáticamente, pero por dentro estaba asombrado por la rapidez con la que se habían resuelto las cosas. Cambiado. Hace 6 meses, estos mismos extraterrestres se negaban incluso a reconocer los mensajes humanos. Ahora rogaban por la protección de la Tierra. Estamos dispuestos a negociar acuerdos de defensa mutua. Tom respondió con cuidado, pero entiendan que la humanidad no conquista, liberamos a cualquier especie que se nos una. Lo hace como iguales, no como súbditos. Era mentira, por supuesto. Las especies alienígenas más pequeñas no eran iguales a los humanos de ninguna manera significativa, pero no necesitaban saber que lo que importaba era que estaban dispuestos a intercambiar sus recursos y ubicaciones estratégicas por protección militar humana. La doctora Susan Baker lideraba los equipos de investigación que revolucionaban la tecnología humana con equipo alienígena capturado a diario. Traían nuevos descubrimientos que hicieron avanzar la ciencia humana décadas. Los extraterrestres que habían venido a conquistar la Tierra, en cambio, le habían dado a la humanidad las claves del poder galáctico. Hemos descifrado su sistema de comunicación más rápido que la luz. Anunció a su equipo de investigación que ahora podemos coordinar operaciones militares a cientos de años luz en tiempo real. Ningún imperio alienígena ha tenido jamás esa capacidad. El avance significó que las flotas humanas podían trabajar juntas incluso cuando estaban dispersas por la galaxia. Era el tipo de coordinación que hizo posible la emboscada a la flota ciriana, pero a escala galáctica, el capitán Jake Morrison, el héroe de la defensa de la Tierra, ahora comandaba la primera flota humana de exploración del espacio profundo. Su misión era mapear territorios alienígenas e identificar amenazas potenciales a la exploración humana. Ansión, lo que estaba encontrando superó las expectativas de todos. Almirante Turner, necesita ver esto. Informó desde el puente de su nueva nave insignia que encontramos los restos de la civilización de Andrómeda. Fueron completamente exterminados por los llamados cazadores del vacío hace unos 50 años. La galaxia estaba llena de civilizaciones muertas, especies que habían sido destruidas por poderes tan avanzados que incluso los grandes imperios les temían.
La humanidad se estaba expandiendo hacia un cementerio cósmico donde especies enteras habían sido borradas de la existencia. Señor, hay algo más, añadió su oficial científico. Los cazadores del vacío siguen ahí fuera. Estamos detectando rastros de su tecnología en varios sistemas. Se están moviendo hacia el núcleo galáctico. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La humanidad acababa de derrotar a un imperio alienígena, pero había cosas en la galaxia que hacían que los zapirianos parecieran niños jugando con juguetes. Las verdaderas amenazas a la supervivencia humana seguían ahí fuera, en la Tierra. Las noticias sobre superdepredadores galácticos se mantenían clasificadas mientras el gobierno decidía cómo responder. El presidente Cooper se reunió con sus principales asesores militares para discutir la nueva información de inteligencia. Señor presidente, necesitamos acelerar nuestra expansión. El general Thompson aconsejó que si estos cazadores del vacío son reales, debemos aumentar nuestras fuerzas lo más rápido posible. No podemos asumir que derrotar a los zapirianos nos hace seguros. Cooper asintió con gravedad. ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo desconozco, señor, pero según la información alienígena, destruyen civilizaciones enteras por los recursos. La Tierra sería un objetivo principal. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. La humanidad había derrotado a los alienígenas que querían esclavizarlos, solo para descubrir que había cosas peores en la galaxia que querían exterminarlos por completo. Pero los humanos habían aprendido algo importante de su victoria sobre los zapirianos. Podían ganar contra todo pronóstico si eran lo suficientemente inteligentes y despiadados como para convertir una aparente derrota en una victoria devastadora una vez que pudieron repetirlo. La capitana Lisa Brooks ya se preparaba para la siguiente guerra. Sus naves patrullaban los confines del espacio humano en busca de nuevas amenazas. Había sido la primera en revelar la segunda flota oculta y ahora era el sistema de alerta temprana de la humanidad. Contacta con la almirante Turner, ordenó a su oficial de comunicaciones. Dígale que necesitamos más naves aquí. La galaxia es más grande y más peligrosa de lo que pensábamos. La victoria sobre los zapiranos había sido solo el comienzo. La humanidad se había anunciado a la galaxia como una fuerza a tener en cuenta, pero aún estaban aprendiendo lo peligroso que era realmente su nuevo vecindario. El comandante Morrison miró las estrellas desde el puente de su nave y sonrió fríamente. En algún lugar, había extraterrestres que creían poder destruir a la humanidad como habían destruido a tantas otras. Estaban a punto de aprender la misma lección que los zapirianos. Los humanos no solo sobrevivían, sino que se adaptaban, innovaban. Y convirtieron cada amenaza en una oportunidad. La galaxia había creado su peor pesadilla al intentar destruir la Tierra. Ahora, esa pesadilla andaba suelta entre las estrellas y ansiaba venganza. La segunda flota de la Tierra había llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.